Cuando terminó la Guerra Fría, el mundo pareció detenerse un momento, ¿no? Se esperaba un futuro de paz, de cooperación. Pero, ¿qué pasó en realidad en esos años tan movidos entre la caída de la Unión Soviética y justo antes de la Gran Recesión? Bueno, vamos a desentrañar juntos esta crónica de una era llena de promesas, de poder y, sobre todo, de una profunda incertidumbre. Híjole, esta frase de George H. W. Bush de verdad que captura el optimismo que se respiraba en el ambiente. La idea de un nuevo orden mundial no era nada más un eslogan, ¿eh? Se creía de verdad que sin esa eterna confrontación entre las dos superpotencias, las naciones por fin podrían unirse bajo principios de paz y democracia. Y bueno, este sueño no salió de la nada. Se apoyaba en dos ideas muy concretas, dos grandes pilares que prometían cambiar las reglas del juego para siempre. Por un lado, la globalización económica. La idea era conectar al mundo a través del comercio y la inversión como nunca antes se había visto. Y por el otro, un orden basado en leyes internacionales, donde la diplomacia y la cooperación le ganaran la partida al conflicto. Esa era la visión. La verdad sonaba bastante bien. Pero aquí es donde la historia se empieza a complicar. Para historiadores como Tony Judd, esta fue una oportunidad de oro que simplemente se desperdició. La promesa de ese nuevo orden se topó con una realidad mucho más enredada. Fueron años que, en sus palabras, fueron devorados, como si se los hubieran comido. Y en el centro de esta nueva realidad había una sola superpotencia. Esto dio inicio a un periodo que muchos conocen como la Pax Americana. De repente, el tablero geopolítico era unipolar. O sea, Estados Unidos no solo tenía el poder militar y económico más grande del planeta, sino también una influencia cultural y tecnológica abrumadora. Para bien o para mal, todos los ojos del mundo estaban puestos en Washington. Ahora, lo interesante de esta comparación es ver cómo se ejerció ese poder. Con Bill Clinton, la cosa iba de colaborar, de multilateralismo, de expandir la economía con acuerdos como el Telecán. Por eso se ganó el apodo de presidente global. En cambio, la presidencia de George W. Bush, sobre todo después del 11S, dio un giro de 180 grados hacia el unilateralismo y la acción militar. Por eso a él lo etiquetaron como el presidente imperial. Dos estilos pero muy distintos para manejar un poder que no tenía rival. Pasemos ahora a la otra gran fuerza que definió la economía y la sociedad de los 90, esta nueva ola de globalización, pero mucho más acelerada. El motor detrás de todo esto fue el famoso Consenso de Washington. La idea, en pocas palabras, era esta. El libre mercado, la privatización y abrir las economías al mundo eran la receta para el progreso. Se pensaba que si los gobiernos intervenían menos en la economía, se desataría una prosperidad pues nunca antes vista. Pero claro, el mundo es mucho más que solo Estados Unidos. Mientras Washington dominaba la escena, en otras partes del planeta estaban pasando transformaciones profundas. Y este mosaico nos muestra lo complejo que era el panorama. En Europa, el Tratado de Maastricht de 1992 daba vida a la Unión Europea, un nuevo gigante económico. Rusia, por su parte, estaba en medio de un caos tremendo, tratando de reconstruirse tras el colapso soviético. En Asia, China empezaba silenciosamente su ascenso imparable, un cambio que marcaría todo el siglo. Y en América Latina, pues, se avanzaba hacia la democracia, pero entre crisis económicas y nuevos nacionalismos. Incluso una institución como la ONU se veía superada por los nuevos tipos de conflictos. Y entonces, un solo evento llegó a fracturar por completo ese frágil consenso de la posguerra fría y cambió el rumbo de la historia para siempre. El 11 de septiembre de 2001 no solo derrumbó las Torres Gemelas, hizo polvo la ilusión de seguridad y todo el optimismo de los años 90. El mundo entró en una era completamente nueva, una de miedo, de desorden y de una guerra contra el terrorismo que lo iba a redefinir todo. La respuesta de Estados Unidos fue la doctrina Bush. Para entenderla, hay que ver sus tres partes clave. Primero, un unilateralismo radical. Actuar solo si era necesario, sin ataduras. Segundo, un poderío militar reforzado, introduciendo el concepto de guerra preventiva. Y tercero, enmarcar toda esta lucha como una defensa de los valores, una especie de cruzada por la democracia. Así, el periodo que arrancó con la promesa de un orden claro y estable, terminó de una forma, pues, totalmente opuesta. La conclusión es innegable. Ese nuevo orden mundial que se anunció con tanto bombo y platillo, simplemente nunca llegó. En su lugar, el mundo se metió en una etapa donde nada parecía seguro, donde las viejas reglas ya no servían y las nuevas, pues, todavía no estaban escritas. Esta frase, inspirada en el pensador Antonio Gramsci, captura a la perfección el espíritu de la época. Un interregno, un tiempo suspendido entre un pasado que se iba y un futuro que, simplemente, no terminaba de llegar.
Y esto nos deja con una pregunta fundamental que resuena hasta hoy. Si el orden prometido fracasó, ¿cuál fue el que finalmente emergió de toda esa incertidumbre? Porque las bases del mundo en que vivimos hoy, sin duda, se sentaron en esos años.